Shabbat Shalom, vamos a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana. Hoy nos toca la parashá Bob, que es la número 15, que se traduce como entra, haciendo una referencia que el Eterno le da instrucciones a Moshe de entrar en la presencia de Faraón. Le dice, Bo le paró, entra en la presencia del Eterno. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Eh, con esta enseñanza. Es interesante, señores, porque la parashá se divide en los siguientes temas. Moshe es enviado de nuevo a Faraón para las tres últimas plagas: la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos. Y lo interesante en estas cosas es que el Eterno, ¿verdad?, permite que a Faraón se le endurezca su corazón. Y son más de 10 veces. Y entre estas tres plagas, entre la plaga de la oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos, habla sobre, los sabios indican por qué se habla del inicio del mes de la redención, que es Aviv o Nisan. Se habla de Rosh Hashanah, se instituye la fiesta de Pesa y la fiesta de los panes sin levadura. Como podemos ver entonces, señores, estamos en medio de las plagas. El Eterno le está hablando de redención, anuncia la redención. Por lo tanto, las plagas son un anuncio a la redención. Pero hay mucho más. Y vamos entonces a hacer la oración por el estudio de la Torá y decimos: bendito eres tu Eterno, soberano universo, creador de los cielos y de la tierra, que nos has dado tus mandamientos de estudiar tu Torá. Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén. La parashá la hemos llamado los juicios de Hashem. ¿Qué significan los juicios de Hashem? Eh, También la hemos catalogado cómo es la justicia de Hashem. Y para todo esto, ¿verdad?, tenemos que entender que la combinación de los juicios de Hashem con esta parashá, todo lo que hemos estado hablando, es que cada plaga fue un juicio de Hashem. En cada plaga era por un juicio. Fíjense que dicen los sabios que las primeras 5 plagas fueron para hacer Teshuvah. El faraón hiciera Teshuvah. Sin embargo, vemos que Faraón no hizo Teshuvah. En esta parashá vemos las tres últimas plagas que, cuando hacemos un estudio sinóptico un estudio semántico de la palabra que está detrás de plaga, es la palabra makot. ¿Y qué significa makot? Makot significa golpes. Por lo tanto, las makot, las plagas, fueron golpes de Hashem, obviamente para la redención, pero las makot son fuerzas naturales establecidos, o principios establecidos, o leyes universales establecidas aquí en la tierra.
que todas estas Makot, todas estas fuerzas que manejó el Eterno en las plagas, sirven para el conocimiento de Hashem, para conocer a Hashem. Lo que se conoce como Dat, que es conocimiento a Hashem, el Dat Hashem. Así que, basado en esto que estamos viendo en este instante, que estas fuerzas, que estamos entendiendo que las plagas son golpes, ¿golpes para qué? Golpes para que la persona, el faraón aquí específicamente, conociera a Hashem. Porque como vemos en la misma parashá, el faraón ni siquiera conocía el nombre de Hashem. Y así que él preguntó, ¿pero quién es este Hashem? Lo podemos ver. Así que Hashem le dice, entra a la presencia de faraón. Y aquí sucede que la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Y se dice que el faraón llamó a magos, inclusive niños, para que hicieran lo mismo. Sin embargo, la vara de Aarón se comió, se tragó a todas las demás serpientes. Y aquí lo que estaba diciendo era que el poder del Eterno está sobre el poder de la magia negra. Por lo tanto, era una confrontación con la magia negra. Y cuando nosotros entramos un poco en materia, nos damos cuenta que estos golpes, estos macotes, estos juicios, fueron en contra de los juicios, en contra de los dioses que Egipto tenía. ¿Y cuáles eran todos estos ídolos? Bueno, tenían una cantidad de ídolos, como el Nilo, como las serpientes, ¿verdad? Como los animales, y cada uno fue enjuiciado por Hashem. La pregunta es, ¿para qué sirven los juicios de Hashem? Los juicios de Hashem, ¿verdad? Desde su esencia, es una clásica prueba de emuná, de fe. Ahora, esta fe, que es una fe, es básicamente para conocer a Hashem. Para conocer a Hashem, por decirlo de alguna manera, de manera literal. De manera de que la persona sepa quién es. Para eso son los juicios. ¿Por qué? Porque generalmente las personas cuando se separan del gran poder de Dios, entonces necesitan ser juzgadas para rectificar, porque todas las cosas en este mundo han sido hechas para rectificar, señores. Ahora, como cualquier desafío en esta vida, ¿no? Como esta prueba de fe, tenemos que tener en cuenta las reglas de la emuná. ¿Cuáles son las reglas de la fe? Son 3. Y usted debe de recordar todos los días, en todos los eventos de su vida, que todo es para bien. El que tiene fe sabe que todo es para bien. Todo es para bien. Por supuesto, cuando nosotros recibimos bendiciones, es muy fácil, ¿verdad? Pero cuando no recibimos bendiciones, sino que recibimos castigo, ahí entonces para nosotros es un poco más difícil entender que es para bien. Pero de alguna manera todo es para bien. Y a pesar de que hay mucha gente, ¿verdad? A veces confunde estos conceptos.
Porque una cosa es tu responsabilidad y otra cosa es eh, cuando tú tienes la voluntad de hacer las cosas bien, pero a veces hay momentos en que tú no puedes, pues, hacer las cosas por... Y entonces ahí debes decir que todo es para bien, pues. Cuando tú no puedes controlar las cosas, ahí sí tienes que decir que todo es para bien. Sin embargo, hay gente que usa esto como muletilla, sabiendo que se equivocó, y dice, bueno, todo es para bien. Pero de alguna manera todo es para bien, porque al final te vas a dar cuenta la equivocación que te has dado. Otra de las cosas que tú tienes que ver es que todo proviene de Hashem, todo, absolutamente todo viene por él. Tanto lo bueno como lo no tan bueno. Todo lo que pasa en tu vida, todo proviene de Hashem. Todo pasa por la supervisión de Hashem. Lo que se conoce entonces como la providencia divina. Si todo absolutamente pasa por las manos del Eterno. No hay ningún evento en nuestras vidas que no haya pasado por la mano de Hashem. De permitirlo o no debe permitirlo. Cuando Hashem no permite, ¿verdad? Que a ti te pase algo, no te va a pasar. Pero cuando te pasa es porque el Eterno no permitió. Esa es la segunda regla. La tercera regla es que todo lo que Hashem hace en tu vida tiene un propósito para algo. Y para algo es porque puede ser, la gran mayoría es para rectificar, señores. Para rectificar. Por eso que tenemos que tener fe en Hashem, emuná en Hashem. Entonces, lo segundo que debemos de tener es que los juicios de Hashem son señales para ti. Cuando tú estás en un juicio de Hashem, eh, tú tienes que tener conciencia, ¿verdad? Que son señales que el Eterno te está pasando. En cualquier actividad en tu vida puede ser una señal que el Eterno te esté enviando. Mire, y el hecho de que uno tenga un juicio del cielo, la misma situación te está indicando de que algo tienes que corregir, algo tienes que rectificar, alguna deuda espiritual tienes que necesitas rectificarla. Cuando tú tengas un problema, es precisamente lo primero que se tiene que venirte a... Así trabaja la justicia de Hashem. Así trabaja la justicia. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que entender otro concepto del Eterno. El Eterno nos concedió libre albedrío a nosotros los seres humanos. Y el libre albedrío es la capacidad dada por el Eterno para escoger tanto por el camino del bien, tanto por el camino del mal. Este es el libre albedrío básico. Sin embargo, nos damos cuenta que el Eterno dice más adelante, en los conceptos del libre albedrío, que Él te pone la vida y la muerte delante de ti. Escoges pues la vida. Y de alguna manera, cuando tú tienes realmente un libre albedrío genuino, es cuando tú tienes la capacidad para escoger el bien. Para escoger el bien. Y cuando escoges el mal, tienes la capacidad de rectificar. Porque el creador quiere hacerle bien a sus criaturas. Nunca veamos los juicios así, porque cuando dicen, no, usted ha escuchado que cuando las personas hablan del juicio de Hashem, lo hablan de manera negativa. Y el Eterno quiere hacer el bien a sus criaturas, tal como está escrito en Salmo 145:9, que dice, el Eterno es bueno para todo y su benevolencia está en toda la presencia de sus obras. Por lo tanto, el objetivo final de un juicio, tanto sea castigo al hombre, es que el hombre haga corrección. Y el Eterno no quiere ningún tipo de venganza. Cuando el Eterno
te castiga, lo menos que está en su mente, ¿verdad? Es vengarse. Él lo que quiere es corregirte. En este mundo el castigo tiene como eje central encaminar al ser humano a los efectos que abandone sus malas acciones y retorne al camino de la virtud, como está escrito, señores, en Deuteronomio 8:5. También sabrás que tu corazón, así como un hombre reprende a sus hijos, el Eterno, tu Dios, te reprende porque te ama. El Eterno reprende a quien ama. Y esto usted tiene que tener lo claro, que cuando usted tiene un juicio de Hashem es porque te está amando. Se dice, ¿cuándo son establecidos los juicios de Hashem? Cuando estamos en este mundo, hay un tiempo. Y se dice que los mayores juicios se hacen en Rosh Hashanah, en Shabbat y en Rosh Hashanah. Y en las fiestas también, que tienen su santidad particular, como, ¿verdad?, en cada jornada se manifiesta o se revela facetas especiales de la divinidad que es exclusivo para el tiempo. Tal como dijo el Rav Yosei, el ser humano es juzgado diariamente. Como vemos, somos juzgados en tiempos determinados, pero como dicen los sabios, el ser humano es juzgado diariamente. Y dice también, más aún, cada hora tiene su particularidad. Tal como dijo el Rav Natán, el ser humano es juzgada a cada hora. Esto aparece en el Talmud babilonio, en el Tratado de Rosh Hashanah, página 16a, si lo quieren ir a buscar. Entonces, señores, como contraparte de la bendición y el juicio de cada jornada, nosotros se nos ha instituido rezar 3 veces, en Shaharit, Minha y Arbit. ¿Para qué? Para poder nosotros, en estas oraciones, de orar al Eterno, para mejorar la sentencia del día. Por algo nuestro Santo Maestro dijo que cada día traerá su propio afán, ¿no? Y cada día trae su propio juicio. Cada día traeremos nuevas bendiciones. Y cada día también tendremos nuevos retos, señores. Ahora, tenemos que entender que si bien las reglas generales del juicio son muy sencillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los juicios están establecidos de que los que van por el camino de Hashem van a ser bendecidos en este mundo y en el mundo venidero. Y la segunda es que aquellas personas, ¿verdad?, que se vuelven malvados son castigados también en este mundo y en el mundo venidero. Es decir, lo que les quiero decir es que estas dos cosas son esenciales porque el Eterno, ¿verdad?, bendice a quien se merece bendecir y castiga a quien tiene que castigar. Pero la idea del castigo es para que tú devuelvas a los caminos del Eterno, hagas teshuvá y entonces seas bendecido, porque eso es lo que Él quiere. Es decir, quiero que usted entienda que la prioridad del Eterno es bendecirte. Y si te tiene que castigar, ¿verdad?, para después bendecirte, entonces va a castigarte. Y por eso que ese castigo, que lo vas a ver como algo malo, al final va a ser bueno. Por eso que el principio que está, que todo es para bien. Por supuesto, en estos dos conceptos, que son sencillos, ¿verdad?, ¿okay?, tú haces
Tú haces los mandamientos, la Torá, te portas bien, serás bendecido. Haces lo malo, no vas a ser bendecido, vas a ser castigado. Así funciona esto. Sin embargo, los detalles de estos juicios, entonces, cuando entramos a los detalles, son sumamente profundos y complejos. Por esta razón, hay casos que un justo sufre pobreza, ¿verdad? Hay enfermedad, inclusive con muertes desde muy joven, y hay malvados que persisten en su conducta mala, viviendo también entonces cosas malas, viviendo de manera incorrecta, pero tiene salud abundante y tiene prosperidad abundante. Y eso a veces no lo entendemos. Y esto puede obedecer a diferentes razones, tal como las detallamos, ¿verdad? O lo detallan los sabios, de que todo tiene una razón y todo tiene el cometido de reparar este mundo. Fíjense que hay algo que dicen, que cuando tú ves a una persona mala prosperar, es porque al final, okay, esta persona mala que tú la estás viendo, que es alguien malo o que va por los malos caminos, pero no es 100% mala, porque él da acá, ayuda a su familia, y de alguna manera se dice entonces que el Eterno, por las cosas que él hace buenas, las paga en este mundo, y las malas se las va a pagar en el mundo venidero. Y a lo justo le agarra y le paga, lo castiga y le paga las cosas malas en este mundo, y en el mundo venidero va a recibir toda la bendición que tiene. ¿Por qué? Porque más importante es recibir cosas en el mundo venidero. Rectificar para el mundo venidero. Basado en esto aquí, ¿verdad? Vamos entonces a entrar a un tema que el mismo libro que hemos venido estudiando es acerca del nombre. Hemos estudiado en las dos y en esta vez vamos a estudiar el nombre de Shofet Haaret. Esto es uno de los nombres del Eterno. Shofet Haaret, que significa que el Eterno es juez sobre toda la tierra. Y cuando vemos esto, dice que el Eterno es el juez sobre toda la tierra y juzgará al pueblo con juicio recto. La pregunta es: ¿qué es juicio recto? Juicio recto es la palabra mispat sedaká. ¿Qué es mispat sedaká? Es decir, es hacer juicio recto y con bondad y misericordia. Según los sabios, el Eterno, cada vez que aplica su justicia, escuche bien lo que quiero decir, siempre va a haber benevolencia y misericordia. Siempre. Cuando usted reciba un juicio de Hashem, siempre va a estar establecida la misericordia, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como dice en Salmo 7:11, Hashem es un juez justo. Y si de alce ella se caracteriza, y cuando un malvado hace cosas buenas, como es justo, él no puede decir, no, es que este es malo. Lo bendice. Señores, Hashem bendice al justo y al injusto todos los días. El sol, como dice este dicho, el sol sale para todas las personas, tanto al justo como no. El aire que respiramos, el Eterno no se levanta un día en la mañana y dice, hoy no le voy a dar aire a los malos. Los malos no tienen aire hoy. No, ese no es. El juez justo no puede ser así. Hashem es justo con todo.
Y déjeme decirle que el Eterno, una de las variables del Eterno, es que aunque una persona sea malvada, que sea mala, lo que Él quiere es tomar a esa persona y recibirla de nuevo, que esa persona se arrepiente y se vuelva a Él. Por eso es que eso es lo que el Eterno quiere. Y basado en este pensamiento del Eterno, cómo Él juzga, Jeremías nos exhorta acerca de lo que Hashem realmente quiere. Y en Jeremías 9:23 nos dice así. Así dice el Eterno. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza. Más bien alábese y aquí vamos a ver qué es lo que el Eterno quiere realmente, en entenderme y conocerme a mí. Señores, esto es lo que alguien quiere. Cuando tú haces algo, él lo que quiere es que tú lo conozcas y lo entiendas. Que entenderme y conocerme a mí, que yo soy Hashem, Ani Hashem, ya hemos estudiado esta palabra muchas veces, Ani Hashem, que hago bondad, juicio y justicia en la tierra, porque de estas cosas me agradan, dice el Eterno. Si el Eterno siempre va a tener, ¿verdad?, en todo su juicio, bondad, justicia y juicio. La bondad y la justicia deben de ser equilibradas. No podemos ser todo el tiempo benévolos, ni tampoco tenemos que ser todo el tiempo rigurosos. Debemos de tener entonces, con todo en nuestra vida, con todos los aspectos de nuestra vida, tener un qué, ok, tener un equilibrio, para poder tener un mispat sedaká, es decir, una justicia correcta, recta, ¿no? Y uno de los atributos de este nombre del Eterno es la bondad, el rigor y la misericordia. Van unidos. Miren lo que dice Yeshua en Matillao 23:23. Lo más importante de la ley, dice ahí, se está hablando de la Torá, es la justicia, la misericordia y la emuná, y la verdad. Fíjense cómo de nuevo volvemos a entrar en la justicia y la misericordia y la verdad, la emet. Por lo tanto, señores, esto es lo que tenemos que buscar, un equilibrio entre la misericordia. Cuando usted vaya, por ejemplo, a juzgar a un hijo, ¿verdad?, no use todo el rigor de la ley, porque si la ley te dice, no sé, algo, no impongas la sentencia más alta, busca un equilibrio, pero tampoco puedes dejar de no corregirlo al hijo, por ejemplo. Debes corregir al hijo. Pero entonces hay gente, y me disculpan la expresión, mata a palo limpio a los hijos, ¿verdad?, con un rigor tremendo, y entonces no hay misericordia. O puede entonces haber aquel que sea muy misericordioso y muy bondadoso con el hijo, pero resulta que si no lo equilibras con el rigor y con justicia, entonces ese niño entonces va a caer en la categoría de los que dicen, ese niño sí es un malcriado. El niño tiene que tener, cuando tú estás corrigiendo al niño, tienes que tener un balance en estas cosas. Miren, ya hemos entrado en el concepto de la justicia del Eterno. Pero ahora vamos a ver el propósito de cada plaga
de cada golpe de la justicia. Las primeras 3 de las 10, ¿verdad? El objetivo era para que sepan que Dios existe. Como dicen, con esto sabrás que yo, Ani Hashem. Y esto es muy importante, de conocer a Hashem, señores. Que la gente, por lo menos, básicamente, como ya hemos estudiado, conocer la identidad de Hashem. Segundo, entonces, vendría entonces ya la revelación un poco más íntima de conocer, y después entonces de nosotros emular los atributos del Eterno. De esta manera, entonces, tú tienes una debekut con el Eterno, te unas al Eterno. Entonces, vamos a ver, la primera, la primera eh, plaga o golpe fue el golpe sobre la idolatría. Y vemos aquí que comienza con el Nilo. ¿Y qué era el Nilo para los egipcios? Este río, los egipcios lo tenían como un dios. Incluso el faraón iba cada mañana a sumergirse en él porque creía que sumergiéndose adquiría los poderes del Nilo. Y entonces, señores, vemos que por eso es que Moshe va en la mañana, cuando él se está bañando, adquiriendo el poder, y le dijo, mira, aunque te bañes, ¿verdad? Como era un golpe para el Nilo, y el Nilo se convirtió en sangre. Y realmente fue causa de perdición y muerte, y símbolo de muerte. El ámbito de esta plaga, como es obvio, es el agua. Y esto es constantemente que el Eterno demuestra el dominio sobre las cosas naturales, como el agua, como la tierra, el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la primera plaga de la sangre fue contra el Nilo y sus aguas, contra la idolatría de esto. El Eterno lo que estaba era demostrando que se dio a conocer a él como el que juzgaba, porque quien juzga a algo es porque tiene más poder que esa cosa. Sí, demostró su poder sobre el Nilo con la plaga de la sangre. Después salieron las ranas y los reptiles. ¿Por qué hubo tantas ranas que se perdieron de control? Se metieron hasta los palacios. Porque las ranas y las serpientes y los reptiles, caimanes, eran considerados dioses. Y obviamente que se dieron cuenta de que el Eterno tenía control sobre estos dioses también, que se reprodujeron hasta el punto de que empezaron a molestar y los empezaron a ver como una plaga, como una plaga en el sentido de siglo XXI, que los estaba molestando. Después vino los piojos, la plaga de los piojos. Y esto es interesante porque ellos no pudieron reproducir la plaga de los piojos, porque decían que era demasiado pequeño para que tuviera efecto. Y entonces tuvieron que admitir que dijeron que había sido juicio del dedo de Hashem sobre ellos. Aquí vemos, ¿verdad?, que lo que el Eterno les estaba diciendo es que aún en las cosas más mínimas el Eterno tiene control de todas nuestras cosas. Después vino también el poder sobre los animales, como las bestias, ¿verdad?, los leones, los tigres, los osos, eran dioses en Egipcio. Y entonces estas bestias se empezaron a comer a la gente y no entendían porque, bueno, eran leones, eran tigres, eran osos, que prácticamente entonces se comieron todo a las personas. Es decir, se empezaron a poner
bestias muy salvajes. Después vino la plaga sobre el ganado. ¿Por qué? Porque el orgullo de Egipto eran sus caballos, sus camellos, su ganado, y todos se murieron. Por cierto, en Goshen, donde vivía el pueblo, ni una sola vaca murió. Sexto, la sexta es la sarna, las ampollas. Fíjense que las tres primeras plagas fueron realizadas por Aarón, y tres fueron por Moshe, y tres directamente por el Eterno. Pero la plaga de las ampollas, esta número 7, fue un proyecto en conjunto de los tres. Y esto fue el final de donde el Eterno no se empezó a meter con la gente. Al principio eran esto, eran otro, pero ya entonces la sarna era contra tu piel, porque como usted sabe, los egipcios eran adoradores de la piel, eran adoradores o tenían una idolatría sobre la belleza. Incluso se decía que en Egipto habían grandes avances en cosméticos, en, en decisiones que tenían o en tratamientos que tenían muy importantes. Y esto entonces fue sobre eso, porque se creía que eso tenía una fuerza tremenda. A partir del séptimo, ya son los poderes del cielo, señor. Y aquí fue el granizo. Y un cambio atmosférico sobre todo Egipto, donde rara vez llueve, se entremezcló el granizo que tenía agua y fuego. Por lo tanto, el Eterno le dijo que él tenía poder sobre el agua y sobre el fuego. Y el octavo, ¿verdad?, de los poderes fue sobre el intelecto. De hecho, Egipto era una de las, ¿cómo decir? Una de las civilizaciones más avanzadas, ¿verdad? De hecho, el conocimiento era parte de lo que ellos querían hacer. El faraón hablaba muchos idiomas, conocía muchas cosas, y era porque el conocimiento para ellos era importante. Y se dice entonces que eso fue el poder sobre el intelecto. De hecho, la famosa librería de Alejandría, que no estaba en el tiempo de las plagas, sino más adelante, podemos ver pues la acción sobre el conocimiento. Por lo tanto, señores, vemos aquí que la langosta, ¿verdad? Fue sobre el entendimiento. Y la plaga de la oscuridad fue sobre la sabiduría. Y la final, la plaga de los primogénitos, fue sobre el conocimiento total del Eterno. Bueno, fíjate que las langostas acabaron con toda la comida. Y ahí vemos pues cómo el Eterno le dijo que tenía control sobre los vientos, porque Moshe extendió su vara y un viento del este trajo a Egipto plagas de langosta que devoraron toda la vegetación del país. Y después de presenciar este desastre, el faraón admitió su error y rogó a Moshe y a Aarón que rezara por la eliminación de esta plaga negativa. Después vinieron las dos últimas. La oscuridad, que fue una oscuridad palpable, física, mental y espiritual. Finalmente, el muerto de los primogénitos. Y ahí el Eterno dio a entender el dominio sobre la muerte. Y era el tema más importante para los egipcios, porque los egipcios tienen una adoración hacia la muerte. De hecho, los egipcios tenían un libro que se llamaba el libro de la muerte. Todo un contraste con el libro de los judíos, que la Torá es el libro de la vida. Por lo tanto, señores,
tanto tu intelecto, tu corazón y tu honor, que fueron los hijos, el honor de los hijos, que son la gloria de sus padres, fueron totalmente destruidos todos estos conceptos por el Eterno en las últimas tres plagas que vemos en esta parasha. Maimónides nos ha enseñado que si unimos las tres letras iniciales de estos tres componentes, ¿verdad? Es decir, la de cerebro, Moab, la de Leb, de corazón, y Kebet, hígado, dice la palabra, si unimos la Mem, la Lamed y la Kaf, obtenemos la palabra Melech, que significa rey, señores. Por lo tanto, las 10 plagas, para ya terminar, demostraron que Hashem creó todas las cosas, que Hashem tiene dominio de todas las cosas, que Hashem domina todas las leyes naturales y que el Eterno se comunica con la humanidad y que Hashem es único en su clase. Esto era lo que el Eterno quería, que todo el mundo supiera que Hashem es único y el rey del universo, el creador de todas las cosas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestras vidas, señores. Tenemos que saber que Hashem creó todas las cosas, de tener fe que Hashem creó todas las cosas, que tiene dominio sobre todas las cosas, que domina absolutamente todas las leyes y que se comunica con nosotros porque Él quiere apegarse a ti también. Y Él es el único Dios verdadero. ¿Qué dijo Yeshua? Que lo más importante es conocer a Dios, el único Dios verdadero. Por lo tanto, señores, esto nos lleva a días de redención, porque los temas de la parashá nos llevan, pesa, y los días de redención nos recuerda a Teshuvá, a Tefilá y a estudio de Torah. Tenemos que tener entonces en cuenta de que esta parashá nos está hablando la voz de Hashem, llamándonos a que hagamos Teshuvá. Y por eso que en Jeremías nos dice, Shubu Bani Shobabim, en Jeremías 3:22, regresen hijos rebeldes. Señora, descarriados, vuélvanse al camino, vuélvanse a mí. Por lo tanto, estos días antes, son como 10, 12 semanas antes de Pesaj, es un anuncio de redención, de buscar y encontrar los caminos para acercarse al Eterno, entender la justicia del Eterno, entender por qué son los juicios en nuestras vidas. Y entonces nosotros hacer Teshuvá, ¿verdad? Devolvernos a Hashem, crecer en el camino de la Torah, recibir entonces sobre nosotros las mejoras para el futuro, sabiendo que es muy complicado, que a veces estamos mal y que debemos mejorar, Señor. Y recibir en nosotros que Hashem siempre va a buscar que nosotros nos apeguemos a Él. Señores, son tiempos para comenzar a estudiar las Escrituras. Son tiempos para cuidar nuestras vidas, nuestras lenguas, de oración y de reflexión. Nosotros debemos de estudiar las Escrituras, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender a Hashem, Señor. Debemos de cuidar nuestras vidas, ¿no?
Debemos cuidar nuestros cuerpos comiendo cosas buenas para nuestro cuerpo. Y tenemos que ayudar al prójimo, a tener buenas relaciones con nuestros semejantes, a no juzgar a nuestros semejantes, a no pervertir el juicio, a no pagar con la misma moneda. Y debemos entonces entender que mejor es dar que recibir. Debemos tener la conciencia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestras emociones. Cuidar nuestras lenguas, porque no podemos hablar lanchón hará, porque la lanchón hará nos hará daño, señores. Orar al Eterno por todas nuestras necesidades. Señores, los hijos, aprendemos que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y el clamor, y Hashem subió su clamor. Y como dice, y Hashem oyó los quejidos de ellos, y miró Hashem a los hijos de Israel, y Hashem supo qué había que hacer. Señores, tenemos que entender que nuestras oraciones no se deben de limitar exactamente a pedir lo que necesitamos, sino también agradecer a Hashem por lo que tenemos. Reflexión. Semanas propicias para los cambios y los climas espirituales, señores. El 23 de abril comenzará Pesa. Preparación para esos días. ¿Por qué? Porque debemos preparar nuestras casas, las provisiones que tenemos que comer y todos los arreglos internos que tenemos que hacer. Y tener también un sentido de esperar una gran redención. La pregunta que te quiero decir es, ¿qué significa en pleno siglo XXI todo lo que he enseñado hoy? Señores, esta parashá nos enseña los dos tipos de exilio y que exigen dos tipos de redención. El primer exilio fue un exilio físico. El estar lejos de la tierra, rodeado de enemigos, inseguros, sin templo, con nuestras 12 tribus dispersas y la gran mayoría asimilada entre las naciones. El segundo exilio es el espiritual. El exilio que existe, que toda alma judía, ¿verdad?, aún no ha experimentado el derramamiento de la Shekinah del Eterno. Sabemos que nosotros necesitamos salir del exilio en nuestras mentes de Egipto para poder entonces, ¿verdad?, salir del exilio espiritual, derramando la Shekinah de Hashem en nuestras vidas. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.